Acán, el pecador de la tribu de Judá, él fue el que robó, él fue el que engañó, él hizo todo por sí mismo, pero debido a que era un miembro del cuerpo, su pecado afectó a todo el cuerpo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. En esta ocasión, en el estudio vida del libro de Josué, llegamos al capítulo 7, el cual nos revela que necesitamos aprender a ser uno con Dios en todos los detalles de nuestra vida diaria, a fin de que Él pueda llevar a cabo su mover en la tierra hoy en día. Después de la maravillosa victoria del pueblo de Israel en Jericó, cuando las murallas de la ciudad se derrumbaron debido a los gritos del pueblo, entonces Israel dirigió su atención a la ciudad de Ai. Sin duda, ellos esperaban que esta ciudad les fuese entregada en sus manos con la misma facilidad, pero el relato del libro de Josué nos revela que sucedió exactamente lo opuesto. En esa oportunidad, peleando contra un enemigo mucho menos peligroso, el pueblo de Israel fue derrotado. Entonces, ¿por qué sucedió este cambio tan drástico? Si el Señor estaba con ellos al punto de derrotar a Jericó, ¿cuál fue la razón para abandonarlos ahora? Pues bien, la respuesta a estas preguntas no solo hablan acerca de la historia de Israel, sino que también nos hablan acerca de nuestra propia historia con Dios. Hoy continuaremos con un mensaje que hemos titulado La destrucción de Ai, y nos acompaña una vez más Jemison Chen, quien nos ayudará con los comentarios. Saludos, Jemison. Es un privilegio regresar al programa. Aprecio que usted haya usado la palabra historia al dar la introducción. La historia que se relata en estos capítulos es muy significativa porque revela nuestra propia historia con Dios. Esto me recuerda de algo que dijimos en el primer mensaje de este estudio vida de Josué. El contenido de los libros históricos de la Biblia no son simplemente un relato histórico, sino la revelación de la economía de Dios, que se lleva a cabo por medio de la historia del mover de Dios con el hombre, en el hombre y mediante el hombre. Hoy día necesitamos ser uno con Dios para escribir la historia actual de Dios y con Dios. De lo contrario, solo tendremos una historia miserable llena de fracasos y derrotas, lo cual es precisamente lo que muestra la historia de Ai en el capítulo 7 de Josué. Espero que todos podamos aprender de la historia de Israel para que no cometamos los mismos errores al no ser uno con Dios de manera práctica. Dios se ha comprometido a ser uno con nosotros y moverse con nosotros. Pero nosotros necesitamos aprender a ser uno con Él. No solo cuando nos enfrentamos con situaciones grandes como Jericó, sino especialmente cuando nos enfrentamos con situaciones pequeñas como cuando Israel se enfrentó con la ciudad de Ai. Este mensaje nos traerá mucha luz y hasta nos vacunará, para que aprendamos a no poner a Dios a un lado. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, orando genuinamente al Señor y ejercitándonos para ser un solo espíritu con Él, a fin de que todo lo que hagamos sea en Él, con Él, por Él y mediante Él. De esa manera el Señor podrá moverse sin ningún impedimento. Gracias, Jemison. En el mensaje anterior nos referimos a la victoria del pueblo de Israel en Jericó.
Uno de los problemas que surgió después fue que hubo un acto de rebelión por parte de Acán, quien tomó para sí algo de Jericó que debía ser destruido por orden de Dios. La orden de Dios era que todo debía ser destruido, excepto Rahab y su familia. Y en cuanto a esto, en Josué 7:1 dice lo siguiente: pero los hijos de Israel actuaron infielmente en cuanto a lo dedicado a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zara, de la tribu de Judá, tomó algo de lo dedicado a la destrucción, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y luego continúa diciendo los versículos 2 y 3. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y espiad la tierra. Y los hombres subieron y espiaron Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no hace falta que suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y ataquen a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque los enemigos son pocos. Pues bien, aunque Ai no era una ciudad fortificada, sino un pueblo pequeño, Israel recibió una inmensa lección. Iniciaremos el primer segmento del mensaje haciendo un repaso de la experiencia en Jericó. Escuchemos a Witness Lee. Adelante. According to the record of Joshua, Según el relato de Josué, God wanted to have man to be one with him. Dios deseaba que el hombre fuese uno con él. God could do everything without man, Dios habría podido hacer todo sin el hombre, but he lacked to keep the principle of incarnation. pero a él le gusta guardar el principio de encarnación. A Dios le gusta hacer todo por medio del hombre, con el hombre e incluso en el hombre. Hemos visto el cuadro de la batalla de Jericó, con los sacerdotes que llevan el arca sobre sus hombros, y este es un cuadro que nos muestra al Dios hombre corporativo. No es solo Dios el que anda solo, sino que era Dios que estaba andando con un grupo de hombres, los sacerdotes. Y los sacerdotes no caminaban solos, sino que andaban juntamente con Dios. Es un cuadro de Dios con el hombre y el hombre con Dios, que caminan juntos como una sola persona. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, cada vez, todos los días, Él fue un Dios hombre en todo momento. Por un lado, Jesús era un hombre, pero por el otro, Él hacía cosas que solo Dios podía hacer. Él era un Dios hombre. Él era el arca que iba cargada sobre los hombros de sus seguidores. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán de esta manera, siendo uno con Dios, como un solo Dios hombre. Ellos destruyeron a Jericó también de la misma manera, Dios con el hombre. De hecho, fue Dios el que peleó por Israel. Israel no hizo nada. Lo único que hicieron fue gritar, proclamar, ¿verdad? Y testificar a Dios. Y luego ocuparon la ciudad. Piensen. Esta escena debería haber predominado a lo largo del camino, desde la derrota de Jericó hasta la posesión de todas las ciudades de la buena tierra. Debe haber sido así. Jameson, esta ha sido una estupenda aplicación que proviene del Antiguo Testamento. La unidad entre Dios y el pueblo de Israel es un cuadro de la unidad que debe existir entre Cristo y los creyentes en el Nuevo Testamento. Sin duda, este cuadro es aplicable a nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Pero esto no es algo reconocido de manera general. Quizás para algunos de los que escuchan este mensaje, esto sea algo que jamás hayan considerado antes. Quisiera aclarar un poco el significado del principio de encarnación. Dios se hizo carne en el Señor Jesús. La encarnación significa que Dios entró en la humanidad.
El principio de encarnación consiste en que Dios, a pesar de ser todopoderoso, desea y ha determinado llevar a cabo su economía en la tierra para cumplir su propósito, por medio del hombre, con el hombre e incluso en el hombre. Esto se ve de manera positiva en la toma de Jericó y de manera negativa en la derrota de Ai. En Jericó el arca, que representa a Cristo como la corporificación de Dios, fue cargada por los sacerdotes como un testimonio y las personas funcionaron como un hombre corporativo. En esa situación, Dios y el hombre se movieron juntos en una maravillosa unidad. En esto consiste el principio de encarnación, en que Dios todo lo lleva a cabo en el hombre, con el hombre, mediante el hombre y por el hombre. La intención de Dios era moverse en unidad con su pueblo hacia todas las demás ciudades. Pero Israel rompió este principio. Por un lado, hubo desobediencia hacia Dios por causa del pecado. Y por el otro, confiaron en sí mismos y no le preguntaron a Dios. Esto es algo negativo que nos muestra la importancia de obrar en el principio de encarnación. No se trata simplemente que digamos de labios que somos uno con Dios y que Él está con nosotros. Se requiere que nos neguemos a nosotros mismos, que conozcamos la economía de Dios y que honremos la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del Espíritu requiere que nos abramos al Señor y nos humillemos delante de Él, para que seamos uno con Él de manera real y práctica. Esto es lo que Dios quiere y necesita. Así que necesitamos orar mucho para que este también sea nuestro sentir, de modo que Dios pueda moverse en nosotros y con nosotros, según el principio de encarnación, para llevar a cabo su propósito eterno. Gracias, Jemison, por esta explicación tan clara. La Biblia generalmente utiliza un trasfondo oscuro para ayudarnos a comprender los puntos positivos. En este caso, el trasfondo oscuro es la experiencia negativa que tuvieron los hijos de Israel, y el punto positivo es la unidad que tenemos con Dios. En cuanto al trasfondo oscuro, en Josué 7, del 4 al 6, leemos lo siguiente. Subieron pues allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron ante los de Ai, y los de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres. Los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los hirieron en la bajada. Y el corazón del pueblo se derritió y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta el atardecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Sin duda, esta fue una experiencia opuesta a la de Jericó, pero debemos observar que la manera como ellos hicieron las cosas también fue diferente. Ellos no consultaron con Dios y confiaron en su propia estrategia, pensando que funcionaría. Bueno, escuchemos de nuevo a Witness Lee. Adelante. This chapter is on the destruction of Ai. Este capítulo habla de la destrucción de Ai. The children of Israel suffered a defeat. Los hijos de Israel sufrieron una derrota. ¿Por qué sucedió esto? 4 razones. Cuando ellos destruyeron a Jericó, Dios les advirtió que no podían tomar nada de esa ciudad. Todo lo que había en esa ciudad estaba dedicado a la destrucción. Y los hijos de Israel no podían tomar absolutamente nada sin ninguna excepción. Pero Acán, uno de los hombres de guerra de la tribu de Judá, él robó un manto de Sinar que había sido utilizado para la adoración de ídolos. Y ese hombre engañó al pueblo.
y eso ofendió al Señor, al grado que perdió su presencia. Así que, número 1, ellos pecaron. Número 2, ellos perdieron la presencia del Señor. Y el Señor se mantuvo alejado de ellos. Pero ellos fueron a la guerra por su propia cuenta. Ellos perdieron su unidad con Dios. Después de la destrucción de Jericó, hubo un pecado, el pecado de un solo individuo. Pero ese individuo no estaba solo. Él era un miembro del cuerpo. Igual con nosotros, cuando fuimos salvos, entramos al cuerpo. Y cuando un miembro se enferma, todo el cuerpo se enferma. Ahora bien, Acán, el pecador de la tribu de Judá, él fue el que robó, él fue el que engañó, él hizo todo por sí mismo, pero debido a que era un miembro del cuerpo, su pecado afectó a todo el cuerpo. Entonces Dios le dijo a Josué algo que sorprendió a Josué. ¿Quién es el que pecó? Israel. A los ojos de Dios, Israel pecó. Y a partir de ese momento, la presencia de Dios se apartó de ellos. Yo creo que por esta razón fue la que todo el pueblo de Israel, incluyendo a Josué, se volvieron necios. Jameson, aquí hay un punto muy significativo. Josué se postró delante de Jehová, quien lo iluminó y le mostró que el problema de Israel fue que había pecado en contra de Dios. Y puesto que fue solamente un hombre quien pecó contra Dios, entonces, ¿qué tal si usted nos explica cuál fue el principio que operó aquí? Me gusta que haya usado la palabra principio y que haya preguntado tan directamente. Estamos hablando del principio del cuerpo. En el mensaje anterior hicimos énfasis en el principio de encarnación, pero aquí estamos hablando de otro principio diferente. Este principio significa que a pesar de que somos individuos y que somos responsables como individuos, todo aquello que hacemos afecta al cuerpo. Pero debemos ver que el cuerpo reacciona, que el cuerpo siente y que es posible que sufra o que sea bendecido por lo que nosotros hacemos. En otras palabras, el cuerpo de Cristo es una realidad orgánica. Cuando la Biblia dice que Israel pecó, esto se relaciona con este principio. Quizás Dios podría haber dicho, alguien en Israel pecó. Pero la Biblia dice claramente que Israel pecó, porque lo que hizo Acán afectó a todas las personas del pueblo de Israel. Nosotros somos demasiado individualistas, especialmente en Norteamérica, y queremos comprender esto según nuestra propia interpretación. No obstante, Dios hace un énfasis particular en un grupo corporativo de personas. Por consiguiente, debemos prestar atención a que cualquier cosa que hagamos como miembros del cuerpo, eso afectará al cuerpo de Cristo. En esto consiste el principio del cuerpo. Y finalmente, es el cuerpo quien asume la responsabilidad por lo que hacemos. En la toma de Jericó, podemos ver el principio del cuerpo operando de esta manera positiva. Pero en la toma de Ai, vemos el principio del cuerpo operando en forma negativa. Si el pueblo de Dios tomara en serio estos dos principios, el principio de encarnación y el principio del cuerpo, la situación entre los cristianos sería revolucionada con respecto a la economía eterna de Dios. Amén, Jameson. El pueblo de Israel obtuvo una victoria en Jericó debido a que exaltó a Dios, pero después eso se convirtió en una autoexaltación de ellos mismos. Esto también nos puede suceder a nosotros
después de obtener alguna victoria espiritual. La autoexaltación sucede en nuestra carne y nos conduce a la caída. No obstante, el Señor provee la manera para que seamos restaurados. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante. We have to learn the lesson. Tenemos que aprender la lección. We, the people of God, should be all the time one with our God. Nosotros, el pueblo de Dios, debemos ser siempre uno con nuestro Dios. Especialmente hoy en día, en el Nuevo Testamento, nuestro Dios no solamente está entre nosotros, sino también está dentro de cada uno de nosotros. Lo tenemos a Él. Por tanto, ninguno de nosotros es un individuo solitario o una persona aislada. ¿Han pensado que somos hombres que tienen a Dios? ¿Que somos Dios hombres? Por eso, en todo lo que hagamos, a donde quiera que vayamos, debemos darnos cuenta que no debemos hacer nada, ni debemos conducirnos por nosotros mismos. Si yo hubiera sido Josué en aquel tiempo, yo le habría preguntado a Dios, ¿qué querría que hiciéramos esta vez en Ai? Ese habría sido el secreto para tener la victoria. Ellos habían perdido la presencia de Dios. Inmediatamente, después de esta derrota, Josué aprendió la lección de permanecer con el Señor delante del arca. Y eso fue lo correcto. Por tanto, el Señor regresó para hablarle a Josué. Josué, tienes que deshacerte del pecado que está en medio del pueblo, y yo estaré con vosotros para siempre. De otro modo, no estaré más con ustedes. Si tienen la presencia del Señor, tendrán sabiduría, discernimiento, previsión, y tendrán el conocimiento intrínseco de todas las cosas. Al estudiar el significado intrínseco de esta parte de la historia de Israel, debemos aprender todos los secretos de cómo andar junto con el Señor. No solamente debemos seguir al Señor, sino andar con Él, vivir con Él y tener todo nuestro ser con Él. Si vamos a beber un vaso de agua, debemos decir, Señor Jesús, permíteme beber un vaso de agua. ¿Alguna vez han orado así? Si vamos a hacer una llamada telefónica, también debemos orar. Señor, ¿será apropiado que haga esta llamada? Muchas veces yo llamo, pero el Señor no. Esta es la manera de andar como un cristiano. Y esta es la manera de pelear como un hijo de Dios. Y esta es la manera de edificar el cuerpo de Cristo. Recuerden esta lección y siempre practiquen ser uno con Dios. Jameson, no nos queda mucho tiempo, así que necesitamos dar una breve palabra de conclusión. Witness Lee dijo, no solamente debemos seguir al Señor, sino andar con Él, vivir con Él y hacer que todo nuestro ser esté con Él. Esto es algo mucho más elevado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Esto es el principio de encarnación y el principio del cuerpo operando conjuntamente. No es equivocado decir que seguimos al Señor, pero al verlo desde el punto de vista de la unidad que Dios desea, eso se queda corto. Por lo tanto, necesitamos aprender a ser uno con el Señor. Por un lado, necesitamos ver que Dios desea y necesita que seamos uno con Él. Y por otro lado, necesitamos ver que también debemos desear ser uno con Él. Necesitamos aprender esta lección, no solo en las cosas grandes como Jericó, sino también en las cosas pequeñas como Ai. Debemos aprender a ser uno con nuestro Dios en todos los pequeños detalles de nuestra vida diaria, por medio de Cristo como Espíritu. De esa manera, cualquier cosa que haya en el corazón de Cristo podrá ser llevada a cabo por medio de nosotros, con nosotros y en nosotros.
Este es el punto principal de este mensaje, que seamos uno con Dios, para que Él pueda llevar a cabo su mover en la tierra hoy en día. Gracias, Jameson. Debemos aprender a ser uno con nuestro Dios en todos los detalles de nuestra vida diaria por medio de Cristo, a fin de que Él pueda llevar a cabo su mover en la tierra hoy en día. Bueno, el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.